Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya a días de haber concluido el evento de las elecciones del 5 de noviembre, no ha comenzado todavía el escrutinio general, por lo tanto hay una parte del voto por correo que todavía no ha entrado el resultado, pero con lo que ya está contabilizado sabemos quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y quiénes tienen que enfrentar las grandes decisiones de este próximo cuatrienio. Y quiero agradecerles, como siempre, a todos ustedes que se siguen suscribiendo al podcast. Vamos a permanecer aquí con ustedes durante todo este periodo posteleccionario y agradecerle a la gente de Denis su respaldo de hace ya 2 meses a este podcast. La primera firma que se unió a auspiciarnos y que van a continuar con nosotros. Así que gracias por ese respaldo y a ustedes vamos a patrocinar los restaurantes Denis. Agradecer también a Claro, la red para cada tú, que se ha unido también a auspiciarnos y se han quedado después del resultado de las elecciones. Y también a PenFed, que no solamente se unió, sino que nos ayudó a sufragar el costo de la encuesta que dimos a conocer aquí unos días antes de la elección y que predijo exactamente el resultado de la contienda por la gobernación. Bueno, hoy quiero hablar de la contienda por la comisaría residente en Washington, porque ahí está uno de los resultados que más consecuencias va a tener durante el próximo cuatrienio. El Partido Nuevo Progresista, el PNP, que ganó en una barrida total las elecciones pasadas, por lo menos en lo que es el Ejecutivo y la legislatura, lo que llaman un banquete total, había ganado la comisaría residente en Washington ininterrumpidamente, sin importar quién ganara o qué partido ganara la gobernación, desde el año 2004, hace 20 años, que Puerto Rico no elegía un comisionado residente que no fuera del Partido No Progresista y que respaldara la estadidad. Y curiosamente, esta vez un candidato del Partido Popular Democrático que no respalda la estadidad, pero tampoco respalda la soberanía, es el que resulta electo. Pablo José Hernández Rivera logra desplazar al PNP por primera vez en esa candidatura cuando su partido lo pierde todo. Él mantiene ese bastión y saca el 45% de los votos con 472.292. Es el candidato más votado de las elecciones, por encima de todos los partidos, por encima de todas las candidaturas. Pablo José se convierte en el más votado de la contienda, seguido del candidato del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, con el 35% de los votos. Una diferencia de 10 puntos porcentuales es también la diferencia más holgada de cualquiera de las contiendas que fue a la elección del 5 de noviembre. Las demás candidaturas, curiosamente, Ana Irma Rivera Lacén de Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza obtuvo 106,000 votos, un 10%, y el candidato del PIB, que se supone que fuera un candidato de agua, obtiene 55,000 votos o un 5% de los votos, lo que levanta sospechas y va a traer problemas en ese entendido político de la alianza que yo creo que ya obviamente se ha disipado. Porque ¿cómo usted saca tantos votos siendo un candidato de agua si no es que hubo algún tipo de instrucción para que se votara así por un grupo o algún tipo de estrategia submarina para salvar la inscripción por insignia del partido? Esto no tiene ninguna explicación que no sea que hubo unos cuantos miembros del PIB que votaron íntegro bajo la insignia. Si lo hicieron espontáneamente o si fue una instrucción, bueno, ya veremos. Pero no es ese el tema de hoy. La candidata del Proyecto Dignidad, pues, estuvo más o menos dentro de lo que fue la actuación de ese partido, obtuvo el 5% de los votos, un poquito menos que Javier Jiménez. Pero, ¿cómo Pablo José logra ser el candidato más votado cuando el Partido Popular llega tercero en la gobernación? Su candidato, su compañero de papeleta, no saca más que el 20% de los votos, 21%, y cuando Juan Dalmau
logra una segunda posición con el 33% de los votos para la gobernación y sin embargo su compañera de papeleta está tan rezagada. ¿Cómo es que Jennifer González logra un 40% de los votos por la gobernación? Logra arrastrar, darle pon, remolcar todos los candidatos de su partido, casi todos, a la legislatura, salvar algunas alcaldías y no logra salvar a William Villafañe, que llegó a esa candidatura en una primaria en contra del candidato que Jennifer González había escogido. La respuesta de todas estas preguntas nos dice mucho de cómo es que la política partidista en realidad es. Pablo José Hernández Rivera se dio cuenta muy temprano en la contienda, me parece a mí, por lo menos de la recta final, que la candidatura de Jesús Manuel Ortiz no tenía salvación. Y decidió despegarse un poco de esa candidatura, hacer una cabeza de playa desde su propia candidatura, que tenía mucho más dinero que la de Jesús Manuel, que tuvo mejor campaña publicitaria. Evidentemente no eran la misma agencia de publicidad porque en la calidad de la publicidad se notaba. La de Pablo José era muy superior. Y además de eso, en los últimos momentos hizo con mucha discreción, pero sin esconderse, un llamado de voto útil, un llamado de voto mixto, un llamado a lograr ganar esa candidatura y a que no volviera un candidato PNP a la comisaría residente. Y me parece que funcionó no solamente porque muchos de los votos populares que migraron hacia la candidatura de Juan Dalmau sintieron menos culpa por esa migración votando por la candidatura de Pablo José y asegurando con eso una candidatura segura a la gobernación en 2028. Y muchos de ellos piensan que con eso se pueden recuperar de esta debacle de 2024. Sí que también atrajo muchos votos del PNP, muchos estadistas no satisfechos con la candidatura de William Villafañe, especialmente después de aquel primer debate en el que, ensayando unas expresiones en inglés para tratar de ser contundente contra Pablo, básicamente hizo el ridículo ante todo el país, ante los que hablan y ante los que no hablan inglés. Ciertamente esa candidatura perdió todo momentum y aunque Jennifer nunca dio muestras de que la había abandonado, para todos los efectos la había abandonado. Y esto me lleva entonces a un análisis adicional, y es que para los resultados del plebiscito sin compromiso que el PNP legisló, como en cada elección en que tiene el poder, para con eso lograr llevar a las urnas a estadistas que no puedan o que puedan no estar contentos con su partido o se identifiquen con el PNP, y para capturar en este caso voto realengo que podía salir de Victoria Ciudadana, donde había muchos estadistas originalmente en 2020, los resultados de la comisaría residente no le van a favorecer a la lucha por la estadidad. No solamente porque en el plebiscito los votos de la estadidad fueron contrarrestados por el voto antiestadista y la medición récord de votos de la independencia, sino porque ahora la persona que va a estar sentado en una oficina en el Capitolio Federal, yendo allí y teniendo control sobre la agenda legislativa de los temas de Puerto Rico en una administración de Donald Trump que ha ganado ampliamente la presidencia de los Estados Unidos con la Cámara y con el Senado, y que va a ser una presidencia antiestadidad para Puerto Rico. Esto es bien importante entenderlo. El triunfo arrollador de Donald Trump garantiza que no va a haber espacio ni en la administración, ni en el Senado, ni tampoco en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para considerar nada que tenga como posibilidad la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. No va a ocurrir. Lo demostró Trump durante la campaña, durante las expresiones que se hicieron en contra del pueblo puertorriqueño, de las que nunca se excusó, y porque además los congresistas republicanos reelectos han hecho claro que no va a haber nuevos estados en la Unión. Lo dijo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. Con la nueva mayoría republicana se garantiza que no habrá nuevos estados a la Unión. Así que
el resultado de Washington viene a ser una especie de complemento y un golpe fuerte para las aspiraciones del movimiento anexionista de Puerto Rico de adelantar el asunto de la estadidad en este cuatrienio. Pablo José puede decir muy bien que él ganó contundentemente con más votos que nadie y que su campaña había hecho claro que él no tendría el estatus político como una prioridad, sino que tendría temas de desarrollo económico y de la reconstrucción de Puerto Rico. Y tiene ahí la autorización del pueblo por mayoría casi absoluta para desconocer ese tema y no hacer ninguna gestión. Y para utilizar sus relaciones en el Partido Demócrata para desinflar cualquier intento de, por ejemplo, congresistas como Nidia Velázquez y otras, que intenten nuevamente resucitar legislación sobre el estatus de Puerto Rico. Y además, para cruzar el pasillo hacia los presidentes de comités republicanos como representante de los puertorriqueños ante el gobierno federal, no solamente ante el Congreso, electo, y decirle, para mí esto no es una prioridad. Es decir, que el nuevo gobierno va a tener que colocar en la oficina de Washington a alguien con el mismo acceso al Congreso y con muchas relaciones, especialmente en el Partido Republicano, para lograr de esa forma darle la vuelta al problema que tienen no controlando el puesto de comisionado residente. Pero sobre todas las cosas, esa elección catapulta a Pablo José al liderato del Partido Popular, que tendrá que refundar, y le va a permitir la fuerza de su elección alinear a muchos dentro del Partido Popular o de lo que queda de ese partido para intentar en 2028, alrededor de su figura, atraer no solamente a populares, porque ya es evidente que con el voto popular no se ganan elecciones en Puerto Rico, nadie las gana, sino para tratar de en 4 años construir una alianza o un entendido político no formal que le permita a él coagular las posibilidades de derrotar al Partido Nuevo Progresista contra toda adversidad, porque el Partido Nuevo Progresista va a tener total control, inclusive del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando nombren 3 jueces en este cuatrienio próximo. Pero es interesante cómo el pueblo de Puerto Rico, y esta es la última lección de esta contienda, sobre todo con este resultado que estamos analizando hoy, como el pueblo de Puerto Rico, a la hora de la verdad, no le interesó el tema del estatus político para tomar una decisión. Y simplemente fueron a por buenos candidatos. No solamente en la figura de Pablo José, que logró vencer, sino en la enorme votación histórica, aunque no vencedora, alrededor de la figura de Juan Dalmau, a pesar de su ideología independentista. Son tiempos de realineamiento político en Puerto Rico, se los vengo diciendo, y el resultado electoral del 5 de noviembre más que lo reconfirma. El que no lo quiera creer sufrirá las derrotas y las decepciones que produce la negación política. Seguimos mañana.